Hay muchas personas que hablan sobre episodios asociativos. En verdad ellos hablan sobre episodios disociativos donde ellos consideran que se disocian de la realidad, donde ellos consideran que se separan de alguna forma de su cuerpo corpóreo, ¿cierto? Se separan de la materialidad para entrar en una suerte de inmaterialidad, ¿cierto? En un plano donde todo ocurre de forma diferente o de la inmaterialidad, en verdad. Muchos de ellos plantean esto casi como una experiencia religiosa, ¿cierto? Casi como una sensación divina. Y justamente esta experiencia que acompaña a lo largo de la vida a muchas personas que a lo largo del tiempo han sido consideradas, por decirlo de alguna forma, como experiencias sensoriales asociadas a la religión, ¿no? Seguramente muchos de quienes son considerados santos, grandes espirituales, grandes personas, eh, líderes de este tipo, seguramente vivían este tipo de episodios. Y es que a lo largo de la historia se ha tratado este tema desde muchas perspectivas y grandes pensadores han abordado esta situación desde bastantes miradas y bastantes visiones diferentes. Por ejemplo, tomamos el caso, ¿cierto?, de Sigmund Freud, que habla sobre el sentimiento oceánico, ¿cierto?, sobre una situación en la que el ser humano en su vida cotidiana alcanza, por decirlo de alguna forma, esa sensación que nosotros tenemos cuando somos muy pequeñitos, de estar conectados con el todo, ¿cierto? Freud lo habla desde una perspectiva de disociación del ego, ¿cierto? De esta asociación. Si se disocia el ego, ¿cierto? Se asocia a algo. Y en este caso se asocia al universo, ¿cierto? A la materialidad, al resto de cosas. De tal forma que el individuo no se siente, por decirlo de alguna forma, separado del exterior, no se siente como una individualidad, ¿cierto? Se siente como un conjunto. ¿De qué cosa? Bueno, del exterior, ¿cierto? Del entorno. De alguna forma el individuo se siente parte y se siente en conjunto con lo exterior. Y esta situación es súper interesante porque no solamente se lo ha hablado de alguna forma Sigmund Freud, claro, él le puso nombre, le puso sentimiento oceánico y lo hizo popular, pero en verdad esta misma idea es la que es llevada a cabo por aquellos que practican la meditación, ¿cierto? Donde ellos llegan a un estado de relajación tal en el que de alguna forma son conscientes, por decirlo de alguna forma, de que ellos no son sus pensamientos y otras cosas, ¿cierto? Y también relatan esta situación en la que ellos se sienten profundamente conectados con el entorno y se disocia el ego. Esta disociación del ego, como digo yo, esta asociación del ser humano, ¿cierto?, a su entorno, esta disolución de la barrera, en este caso yo lo asocio mucho al anime de Evangelion cuando se disocia la barrera AT, que para mí de eso se trata mucho en gran parte de Evangelion, en fin. Esta situación, como digo, se ha explorado a lo largo de la historia desde las perspectivas religiosas y posteriormente desde otra perspectiva casi religiosa como es la psiquiatría, la psicología, ¿cierto? Que viene de estas ideas pseudocientíficas de la conciencia, el inconsciente, etcétera, que está formulado por Sigmund Freud. En fin, ese no es el punto de este video. Y esta situación, estas personas que relatan haberla vivido, la relatan desde una perspectiva de profunda realización, ¿cierto? De no necesitar nada más. Y es que el ego, por decirlo de alguna forma, el yo, está generado por nosotros mismos, ¿cierto? Como una forma de sobrevivir al entorno a través de una identificación, ¿cierto? De un yo como una entidad que depende de sí misma para su supervivencia. Y es que normalmente cuando nosotros nacemos dependemos, ¿cierto? Dependemos de nuestros padres, ¿cierto? Que nos cuidan o de quien quiera que esté a nuestro cuidado. Y en función de ir creciendo, ¿cierto? Del tiempo, esto se va desapareciendo, ¿sí? Y por tanto nosotros somos quienes se hacen cargo de nosotros mismos. Eh, y solo se puede alcanzar este mismo estado a través de una relajación profunda, ¿cierto? Esta misma situación uno la puede explotar a través del consumo de psicodélicos, de una serie de psicodélicos bien particulares, como por ejemplo, algunos relatan el THC, que produce este tipo de efectos, ¿cierto? No a todos, y ahí voy a entrar por qué no a todos también, que es el punto de este video. Em,
Y hay también otro tipo de psicodélicos que son más profundos, que generalmente a todos, ¿cierto?, les genera esta situación, a menos que sea un tipo particular de persona. Bien, el THC produce justamente este episodio asociativo, donde básicamente lo que genera, ¿cierto?, es este reinicio forzado de la conciencia, este modo seguro de la conciencia, donde entra al sistema operativo no a través de lo que sería el estado regular, sino que a través de un estado mucho más primitivo, mucho más basal, como sería el estado asociado. En este estado asociado no ocurren los mismos procesos cerebrales, ¿cierto? Y el THC lo fuerza, ¿cierto? Este consumo de psicodélicos fuerza este estado asociativo, donde nos sentimos profundamente conectados con el entorno. Y como decía, otras drogas que son mucho más potentes, como sería, por ejemplo, la ayahuasca, se exacerba este efecto, ¿no? Y la gente se sitúa, por decirlo de alguna forma, casi en un plano metacognitivo, donde de alguna forma interactúan consigo desde una perspectiva bastante diferente a la que suelen interactuar. No significa que desaparezca tu pensamiento, ¿cierto? Sino que de alguna forma te entiendes como una... Es de alguna forma como que estés mirando desde afuera a ti mismo, ¿no? Que siempre te ves desde dentro. Esa es como la perspectiva, la visualización. Y esto está muy conectado con el trastorno disociativo, que es una cosa que conversé en un video anterior. En fin, el punto de este video es que muchas personas no perciben esta asociación y disociación de la misma forma, y esto tiene mucho que ver con la persona. Hay personas que se encuentran profundamente asociadas y otras que se encuentran profundamente disociadas. Hay personas que tienen un ego muy bien formulado y otras que tienen un ego muy mal formulado, muy poco ego. Y esto depende mucho del desarrollo de la persona, ¿cierto? Del entorno de la persona y fundamentalmente de una condición que son las condiciones de inseguridad, que ya las he conversado en otros videos. En este caso, las personas que se encuentran profundamente disociadas relatan estos episodios de asociación, que ellos le llaman disociación, porque están tan metidos en su ego que de alguna forma ellos consideran que ese ego son ellos, y por tanto, cuando se disocian de ese ego, que en verdad están asociándose a su entorno, perciben como que ya no son ellos mismos y por tanto están despersonalizados, disociados u otro, cuando en verdad están profundamente asociados. No todo el mundo tiene esta situación. Muchas personas, de hecho, cuando consumen THC, no relatan nada particular fuera de una sensación de relajación profunda u otros, porque ya en su día a día se encuentran profundamente asociados, porque ya en su día a día ellos se encuentran en un estado de asociación. Valga la redundancia, que ya he dicho muchas veces asociación. Por tanto, aquellas personas que se encuentran disociadas de esta realidad y han formulado un ego muy bien establecido, estas personas que han generado una individualidad muy profunda con el motivo de ser ellos mismos quienes se salvan a sí mismos, cuando consumen este tipo de sustancias o cuando realizan la meditación profunda o cuando llegan al nirvana, ¿no? Cuando encuentran a través de la psiquiatría su sentimiento oceánico, de alguna forma lo que están haciendo es entrar en este modo de acción del presente. Que ahí es donde entra otra situación que ya hablé anteriormente. No creo necesariamente que exista una asociación, ni una disociación, ni el ego, ni tal, porque creo que son falacias, cosas que se han ido inventando a lo largo de la psiquiatría de forma muy pseudocientífica para intentar explicar fenómenos que son muy complejos de la cognición humana. Creo de alguna forma que lo que está ocurriendo es que tenemos una serie de niveles basales de conciencia, una serie de niveles cuantitativos y cuánticos, ¿cierto?, de la conciencia, que se pueden separar en función de niveles de abstracción, como ya he conversado en muchos otros videos. De tal forma que un nivel de abstracción más perceptivo, mucho más basal, lo podrías considerar casi como un nivel, por decirlo de alguna forma, inferior, que sucede en las primeras etapas del desarrollo de la cognición humana, en la que de alguna forma abstraes, de forma, valga la redundancia, abstraes el estado puro de la materia. Posteriormente a eso vas abstrayendo a partir de esas abstracciones de la materia y sucesivamente a través de empaquetamientos
de la realidad, de tal forma que aquellas personas que se encuentran en este estado perceptivo, como podrían ser los niños, notan muy fácilmente la separación que hay entre un guaye y un sauce. Claramente ellos no tienen aún el concepto de árbol definido en su cabeza y por tanto, como no tienen el concepto de árbol, cuando ven un guaye y un sauce, no necesariamente son iguales. Es posterior, cuando se genera este concepto de árbol, es posterior en el desarrollo del ser humano, que aparece, ¿cierto?, esta inclusión de ambos conceptos, el guaye y sauce, dentro de lo que sería el concepto de árbol y por tanto desaparece, ¿cierto?, esta percepción de distinción. Y así sucesivamente, cuando ya ni siquiera es un árbol, sino un bosque, y posteriormente cuando es un ecosistema, un bioma o una naturaleza, ¿cierto?, un epistema, o una ley, ¿vale? Entonces posteriormente van aumentando los niveles de abstracción y creo que esto es cuántico. Cuántico en el sentido de que no puedes estar en ambos a la vez, sino que tú tienes que estar o en uno o en otro. Y por eso muchos relatan justamente que en la infancia aparece de un momento a otro un nuevo estado de conciencia, como una separación, como que aparece el yo. Muchos relatan que a los 5 o 6 años hay como un despertar. Y creo que ese es el cambio de nivel de abstracción de la conciencia. Estas personas que se encuentran profundamente asociadas y que no tienen grandes problemas con el THC en términos de asociación, que no disfrutan del placer de asociarse, son personas que ya se encuentran en estos niveles perceptuales en el momento de su consumo, que ya se encuentran en estos niveles basales de la abstracción. En cambio, otras personas que no se encuentran en estos niveles basales, sino que se encuentran en niveles de abstracción de orden superior, como podría ser imagínense esto como matrioshkas, ¿cierto? Esta sería una matrioshka bastante grande, ¿cierto? Los otros están con una matrioshka mínima, más pequeñita. Pues esta otra gente está con las matrioshkas más grandes, ¿cierto? Con una capa tras capa tras capa, como una cebolla, dijo Shrek. Y estas personas, claro, lo que hace este THC o esta ayahuasca es de alguna forma forzar la disociación de estas capas y volver a lo más profundo. Y estas personas se encuentran profundamente ansiosas también cuando se encuentran en este estado en muchos casos porque no entienden qué está ocurriendo. Algunos los disfrutan, otros les da mucha ansiedad. En mi caso me da mucha ansiedad porque siento que pierdo el control. Otros por el contrario disfrutan de ese estado. Igual todo depende mucho, porque no siempre, y como digo, la naturaleza del cerebro es súper compleja. Evidentemente creo que de la misma forma que pensar que existe el ego, que existe la conciencia, que existe el inconsciente, son simplificaciones absurdas, pseudocientíficas, por decirlo de alguna forma, pero ciertamente útiles en algunos contextos. Explicar a través de niveles de abstracción podría no ser científicamente válido, ¿no? Pero de alguna forma explicativamente y narrativamente dan a entender y dan a conocer una serie de situaciones que permiten dar una serie de conclusiones también bastante interesantes en general en el día a día. En fin, ¿por qué no a todos les afecta de igual forma entonces el consumo de este tipo de sustancias? Principalmente porque existen personas que se encuentran profundamente asociadas a su yo y además de asociarse a su yo, están en un nivel de abstracción de orden superior que se juntan las dos cosas, ¿cierto? Esta disociación del yo, de la identidad principalmente, que surge. La identidad surge una vez se alcanza un nivel concreto de abstracción suficiente como para poder identificar que existo en torno a los 5 o 6 años. Y también la bajada drástica de los niveles de abstracción. Producto de una relajación necesaria de este tipo de sustancia. En fin, eso es todo. Eso es todo, chicos.